Para el lunes 20 de enero de 2025, tomamos lectura del Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Se lee así la palabra de Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi Señor Jesús está dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él. Aquellos que al recibir su palabra, la abrigaron en su corazón. Entonces, mi Señor les recuerda que aceptarlo es un paso muy importante que se ha dado, pero que se necesita avanzar, que no se pueden quedar allí, porque a pesar de que hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, eventualmente podríamos vernos tentados a regresar a aquel lugar de donde habíamos salido. Podríamos ser tentados para volver a cometer los mismos pecados que cometíamos en el pasado. Cuando mi Señor Jesús perdona a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dice: no, Señor, ninguno. Entonces mi Señor Jesús le responde: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y esa es la consigna que el Señor extiende para nosotros también. Una vez estábamos envueltos en delitos y pecados. Aún así, mi Señor tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, nos sacó de allí, extendió esa mano de misericordia allí al lodo cenagoso donde estábamos y de allí nos sacó. Luego empezó a lavarnos de una manera especial y maravillosa a través de su palabra, lo cual es la justificación y la santificación. Una vez lavados, nos deja listos para el servicio, ante lo cual el Espíritu Santo llega a llenar nuestro ser. Y llenado nuestro ser del poder del Espíritu Santo, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y es un proceso el cual el Señor tiene para cada persona. Un proceso de amor, de limpieza, de santificación. Un proceso en el cual nosotros tenemos participación activa, constantemente. Y debemos tener cuidado por cuanto necesitamos permanecer sujetos a su voluntad. Necesitamos estar cada día dando pasos cerca de Él, no alejarnos. Y como le dijo el Señor a esta mujer: vete y no peques más. Saber que es parte de lo que me corresponde a mí, alejarme de toda apariencia de pecado, soltar aquello que ya dejé de hacer, soltar aquello por lo cual el Señor ya me perdonó. Porque si pedí perdón por cierto pecado y lo vuelvo a cometer y vuelvo a pedir perdón, lo más seguro es que mi Señor vuelva y me perdone. Pero si vuelvo a hacer lo mismo una y otra vez, estaría tomando el nombre de Dios en vano. Estaría tomando a Dios en juego. Y eso es algo gravísimo, porque posiblemente podríamos cruzar la línea de misericordia. Esa línea, la cual una vez se cruza, la conciencia se cauteriza. Ya no va a haber el sentimiento de pecado, ya no va a haber ese deseo de buscar el perdón de Dios. Entonces debemos recordar que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si ya pedimos perdón, si nos hemos acercado al trono de gracia y el Señor nos ha perdonado,
necesitamos mantenernos al margen del pecado. No podemos nosotros mirar qué tan cerca caminamos del pecado sin contaminarnos. Y el pecado no se clasifica por tamaño o por nivel de complejidad. Pecado es pecado. Y el Señor vino con un propósito. Él vino a deshacer las obras de iniquidad, las obras del mal. Y termina el texto que hemos tomado en el versículo 36 diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, cuando yo siento en mi corazón ser libre, eso me permitirá alejarme de muchas cosas, posiblemente cambiar mis hábitos, mejorar en muchos aspectos de mi vida. Pero cuando no es un pensamiento mío, sino que es de parte de Dios, cuando me he humillado ante la presencia del Señor, cuando le he dicho a Dios que necesito de su ayuda, cuando me he rendido completamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces es Él el que me liberta. Cuando le he pedido, le he dicho definitivamente no puedo, he intentado muchas veces, de muchas maneras, y vuelvo nuevamente a recaer. Es el momento cuando mi Señor actúa, porque Él sigue siendo un caballero, porque aunque es el Dios Todopoderoso, Él espera a que el ser humano abra las puertas de su corazón, a que reconozca que necesita al Dios Todopoderoso en su vida, aquel sacrificio en la cruz del Calvario para ser verdaderamente libre. Así que si lo necesitas, aún está Él aquí. Él todavía está con esa mano de misericordia extendida, esperando a aquel que se dispone de corazón a entregarle su vida a Él. No esperes más. No sabemos exactamente cuánto tiempo tenemos para ello. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.